Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buen día para todos, con el gusto de saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles pues lo mejor y solo lo mejor así sea. Vamos a continuar nuestro estudio de esta materia, San Pablo IV. Estamos en las cartas escatológicas, las llamadas cartas que nos hablan precisamente de la segunda venida de Cristo. Y bueno, pues vamos a comenzar esta segunda parte, no sin antes, por supuesto, encomendarnos al Señor y dirigirnos a Él a través de la oración. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has reunido a pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en sus vidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues bien, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses es la que estamos estudiando. Y bueno, pues los invito a que vayamos a nuestro manual, ¿sí? San Pablo IV. Y vamos a la página número 21. Página 21 en el inciso E. Inciso E. Voy a leer el párrafo y ahorita lo comentaré. Dice: después del encabezamiento de rigor, expone el apóstol en la primera parte una mirada retrospectiva sobre cómo fue predicado, recibido y conservado fielmente el Evangelio en Tesalónica. La exposición es al mismo tiempo condenación y rechazo de las acusaciones calumniosas que los judíos habían lanzado contra los misioneros. La preocupación de San Pablo por la suerte de sus cristianos de Tesalónica era tan grande que apenas podía vivir, hasta que Timoteo le trajo noticias tranquilizadoras. La segunda parte se compone de exhortaciones y enseñanzas. El mensaje cristiano debe convertirse en fuente de santificación en el amor y en la esperanza. Su excesiva preocupación por la suerte de los muertos debe ceder ante la esperanza cierta, que se apoya en la palabra del Señor, de que un día estaremos todos con el Señor. Mientras llega ese día, es necesario mantenerse alerta, unidos a Cristo en la fe, la esperanza y la caridad. Pues bien, lo que yo les acabo de leer a grandes rasgos es la estructura de esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ya lo decía yo en la primera parte, que esta carta se compone de 5 capítulos. Los primeros 3 capítulos, Pablo está felicitando a estos cristianos recién de Tesalónica, que a pesar de que no estuvo mucho tiempo con ellos, a saber máximo 6 meses según los especialistas, pues han sabido salir adelante a pesar de la presión de parte de sus conciudadanos. Y la segunda parte de la carta, capítulos 4 y 5, es una parte exhortativa donde Pablo habla precisamente de la parusía, la segunda venida de Cristo, y una serie de recomendaciones pragmáticas para que la comunidad pues las pueda seguir viviendo. Pues bien, vamos entonces a continuar nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos al capítulo número 4. Tomen su Biblia y vamos rápidamente a este capítulo número 4 de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Muy bien, aquí la tenemos.
Y prácticamente, como les decía, viene una serie de exhortaciones morales. Empezamos con la primera perícopa, que va del capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo número 12. Voy a leer el texto y lo vamos a comentar. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el nombre de Jesús, el Señor, que de la misma manera que aprendieron de nosotros cómo conviene que se comporten y agraden a Dios, cosa que ya hacen, así lo sigan haciendo para progresar todavía más. Conocen las normas que les dimos de parte de Jesús el Señor, porque esta es la voluntad de Dios, que vivan como consagrados a Él y huyan de la lujuria, que cada uno de ustedes viva santa y respetuosamente con su mujer, sin dejarse llevar por la pasión, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios, y que en este punto nadie ofenda o injurie a su hermano, porque el Señor pedirá cuenta de todo esto, como ya les habíamos dicho y recalcado. Pues no nos llamó Dios a vivir en la impureza, sino a vivir como consagrados a Él. Por tanto, el que desprecia esta norma de conducta no desprecia a un hombre, sino a Dios, que es quien les da su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Pues bien, vamos a recordar un poquito el contexto histórico de esta carta. Pablo se encuentra en la ciudad de Corinto esperando noticias de parte de Timoteo con relación a la comunidad cristiana de Tesalónica. Recordemos que Pablo y Silas se embarcaron en este segundo viaje misionero hacia Europa y bueno, pues después de Filipos llegan a Macedonia, a Tesalónica, y Tesalónica tiene prácticamente pues un puerto que para aquella época era un puerto bastante moderno, y una ciudad con un puerto pues es una ciudad donde convergen una serie de pensamientos, de culturas, puesto que en ese tráfico tanto comercial como cultural pues se va a desarrollar esa comunidad. Estoy hablando pues de Tesalónica, y por su propia naturaleza, naturalmente que estos cristianos recién conversos, podríamos decir, Pablo tiene el temor de que se puedan dejar llevar por las costumbres relajadas de parte de muchos paganos o gentiles que ya radicaban en esa misma ciudad. En algún momento dado, lo habíamos comentado en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo dice que va a llegar un día en que los hombres no van a soportar la sana doctrina, sino que se dejarán llevar por falsos maestros. Bueno, esto es una constante tanto como ayer como el día de hoy. Siempre habrá quienes malaconsejen a alguien y esta persona, tal vez por no quedar mal, pueda dejarse llevar por ese consejo y va a terminar su vida de una manera patética, podría ser. Pablo es consciente de que esa comunidad cristiana de Tesalónica está, por así decirlo, en pañales y podría sucumbir de nuevo a la inmoralidad. Por eso Pablo insiste en 3 puntos muy particulares. Pablo habla prácticamente de lo que es la pureza, la caridad y el trabajo. Son 3 puntos en los que en esta primera perícopa Pablo se está fijando. Primeramente, pues la pureza moral, en la que le pide a estos cristianos, pues, que no se dejen llevar, que no se dejen arrastrar hasta cierto punto por esas desviaciones o esa relajación de parte
de algunos que ya vivían ahí mismo en Tesalónica. Otro detalle también que señala Pablo aquí es que deben de ser caritativos unos con otros. Lo hemos dicho más de una vez que una característica del cristiano precisamente es la caridad. Por allá en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, señalamos que precisamente la religiosidad o la religión auténtica a los ojos de Dios es precisamente socorrer a los huérfanos, socorrer a las viudas en sus necesidades y naturalmente permanecer incontaminados del mundo, dice Santiago. Entonces, si ustedes se fijan, hay un paralelismo entre esa carta de Santiago, que es por mucho posterior al tiempo que escribió Pablo esta, pero se sigue insistiendo en los mismos principios básicos de la vida del cristiano como hasta el día de hoy: la caridad y la pureza. La caridad sobre todas las cosas, lo dirá en su momento pues también el mismo Evangelio. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo tienen como tela de fondo, como tema central, precisamente lo que es la misericordia y la compasión. Y Jesús Maestro nos enseña a través de estos dos capítulos una triada, tres secciones de 3 milagros que hace Jesús. Y los primeros milagros, si nosotros consultamos el Evangelio de Mateo, vamos al Evangelio de Mateo rápidamente y vamos al capítulo 8 que yo les estoy comentando, capítulo 8 y capítulo número 9, ¿sí? Aquí nos encontramos con 9 milagros, pero me fijo en los primeros 3 milagros. El primero dice que Jesús sana al criado de un oficial romano. Número 2, dice que Jesús sana a la suegra de Pedro. Y número 3, Jesús sana, ¿dónde está? Dice el paralítico sanado. Bien, en esos 3 milagros, el autor sagrado del Evangelio de Mateo nos está exhortando a que el cristiano, el auténtico cristiano, tiene que ser compasivo y tiene que ser misericordioso. Y para ello, en los primeros milagros que encontramos aquí, Jesús atiende, Jesús socorre, Jesús sana a 3 personajes que en aquella época eran considerados prácticamente nada. Primero, un leproso. Segundo, el hijo del criado del oficial romano. Y tercero, la suegra de Pedro. Estamos hablando de una mujer. Con esto, el autor sagrado del Evangelio de Mateo quiere imprimir en nuestra mente y en nuestro corazón que el auténtico y verdadero cristiano tiene que tener estas 2 cualidades. Insisto, ser compasivo y ser misericordioso. San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, en este capítulo número 4 de la primera carta, San Pablo está insistiendo en lo mismo. San Pablo le dice a estos cristianos que, aparte de conservarse puros, de no dejarse llevar por esas desviaciones morales que era muy común en una ciudad portuaria, además Pablo les insiste que tienen que ser prácticamente desprendidos, que tienen que ser caritativos entre ellos. Voy a los versículos siguientes, del 9 al 12. Dice: acerca del amor fraterno no es necesario que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios a amarse los unos a los otros. Y así lo practican con todos los hermanos que viven en Macedonia. Sin embargo, hermanos, los exhortamos a que progresen más y más,
a que pongan su empeño en vivir pacíficamente, ocupándose cada uno de lo suyo, trabajando con sus propias manos, como les hemos recomendado. Así ganarán el aprecio de los que no son cristianos y no tendrán necesidad de nadie. Fíjense pues cómo en esta última perícopa que yo estoy leyendo se insiste pues en la fraternidad, en la caridad entre esta comunidad cristiana. Con relación al trabajo, Pablo insiste porque es muy probable que estos cristianos les quedó claro el mensaje de la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo. Y por ello, estos determinaron ya no hacer nada, decir, bueno, pues si ya viene la segunda venida de Cristo, ya no hay necesidad de trabajar, nos dedicamos entonces, vamos a ponerlo así, pues a la relajación, a la meditación, etcétera. Es más, y si tengo alguna necesidad, pues voy y le pido a alguien que me dé algún alimento, qué sé yo. Esto es lo que Pablo les está advirtiendo. No, fíjate, repito, dice que pongan su empeño en vivir pacíficamente, ocupándose cada uno de lo suyo y trabajando con sus propias manos, como les hemos recomendado. Así se ganarán el aprecio de los que no son cristianos y no tendrán necesidad de nadie. Es decir, si tú te pones a trabajar, cristiano de Tesalónica, no tendrás la necesidad de pedirle a tu vecino pan o comida. Esto, pues, en esta perícopa, Pablo se fijó en esos 3 puntos. Quiero recordarlos en una síntesis. Pablo nos habla de la pureza, ¿sí? Pablo nos habla de la caridad y Pablo nos habla de la laboriosidad. Hay que trabajar, es lo que está diciéndole Pablo a los cristianos de Tesalónica. Recordemos pues la preocupación de Pablo sobre todo es porque esta comunidad cristiana recién se acaba de integrar y no cuentan de alguna manera con la formación completa, por así decirlo, porque Pablo solamente estuvo máxime 6, 7 meses, no más. Y paso a la última perícopa, que va del versículo 13 al versículo 18 del capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Dice: no queremos, hermanos, que permanezcan ignorantes acerca de los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y que por tanto Dios llevará consigo a los que han muerto unidos a Jesús. Y esto es lo que les decimos como palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, los que aún quedemos cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que han muerto, porque cuando se dé la orden, se oiga la voz del arcángel y resuene la trompeta divina, el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron unidos a Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún quedemos vivos, seremos llevados sobre las nubes por los aires, junto con ellos al encuentro del Señor. De este modo estaremos siempre con el Señor. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Pues bien, aquí nos encontramos, por así decirlo, con la parte central, con la parte medular de la carta. Nos habla naturalmente de la segunda venida de Cristo. Recordemos pues que Pablo, desde el momento mismo de su encuentro con Cristo resucitado, Pablo entiende que su misión es proclamar naturalmente el Evangelio,
pero de una manera especial hacia los paganos. En este caso estamos hablando de los gentiles, porque Pablo considera que la segunda venida de Jesús es inminente. Pablo cree que la segunda venida de Cristo está a la vuelta de la esquina, y por esta razón vemos a un Pablo un tanto aprisa de convertir a el mayor número posible de paganos, de gentiles, porque la segunda venida de Jesús para Pablo es de ya. Y es muy probable que esta propuesta de Pablo a los cristianos de Tesalónica no les ha quedado muy claro. No les ha quedado muy claro, y por lo tanto es muy probable que le hayan hecho esta pregunta directa a Timoteo. Voy a imaginar un poquito esta pregunta de parte de ellos. Pudieron haberle dicho a Timoteo: oye Timoteo, Pablo nos habló de la segunda venida de Jesús, pero tenemos una duda. ¿Qué pasa con nuestros familiares que murieron ayer? ¿Qué pasa con nuestros familiares que murieron el mes pasado o el año pasado? Esa es la pregunta que llegó Timoteo elaborándole a Pablo. Y Pablo responde aquí en este capítulo 4, versículos del 13 al 18. Bien, continuamos entonces en este texto para que quede claro de lo que está tratando aquí Pablo. Bien, pues como lo venía diciendo, Pablo en este capítulo 4 está despejando la incógnita con relación a qué pasará con aquellos que murieron y aún no llega la parusía, la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo aquí nos está hablando de lo que nosotros llamamos la resurrección de los muertos. Pero aquí Pablo, en esta primera carta a los tesalonicenses, lo explica de manera muy sencilla, muy escueta. Habrá que esperar la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 en particular, donde Pablo, todo el capítulo 15, que es muy largo, explica precisamente lo que es la resurrección de los muertos. Aquí Pablo, bueno, para que no tengan la duda qué va a pasar con estos fallecidos, Pablo les dice que de alguna manera nosotros no tenemos ninguna ventaja. O sea, Pablo dice nosotros, o sea, está hablando en el presente, o sea, nosotros que estamos vivos no tenemos ventaja para con los que ya murieron. Y él a grandes rasgos trata de explicarlo y dice que pues estos van a resucitar y que los que están vivos van a ser arrebatados. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí, pero sobre todo la intención de Pablo es confortarlos, la intención de Pablo es tranquilizarlos de qué manera o de qué modo va a suceder cuando Jesús venga por segunda ocasión. Nota importante: esta parusía, esta segunda venida de Cristo de la que estamos hablando en este capítulo, es la misma que nosotros como cristianos del siglo XXI estamos esperando. Por eso en el credo nosotros rezamos lo siguiente y dice: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Bueno, pues ahí nos estamos refiriendo a esa segunda venida de Cristo que Pablo aquí nos está mencionando. Estamos de acuerdo con esto para que no haya oportunidad de confundirnos. Y Pablo la expresa en un lenguaje un tanto apocalíptico, con algunas imágenes. Por eso él habla de que vendrá entonces, dice el ángel, dice: porque cuando dé la orden, cuando se oiga la voz del arcángel y resuene la trompeta divina. O sea, esto que está diciendo Pablo pertenece a la literatura apocalíptica definitivamente, y lo está expresando de ese modo. Hoy en la actualidad, pues sí, hemos visto por ahí algunos videos en los que pues escucharon
ciertos sonidos en el cielo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya hay un sinnúmero de teorías con relación a esto, que si ya estaba aquí en la Biblia, que si ya estaba acá. Bueno, yo me limito a decirles lo siguiente. Efectivamente, la doctrina cristiana católica nos habla de un fin, del fin del mundo, pero desde el punto de vista bíblico, dice Jesús que esta buena nueva, es decir, este anuncio de Jesús, tendrá que ser conocido en todo el mundo. Y una vez hecho esto, vendrá el fin. Es una profecía, si se le quiere ver así, en boca de Jesús. Por lo tanto, pasarán muchas cosas, dice el mismo Evangelio, pero aún no será. O sea, hay que estar muy atento a lo que algunos se dejan llevar por la superstición y empiezan a declarar cosas que no son. Si bien es cierto, estamos llamados a la conversión, pero no es tampoco para sostener que esto ya es, que eso que se escuchó es lo que dice la Biblia. No. Entonces, para que no nos confundamos por ahí. Pues bien, voy a pasar ahora al capítulo número 5. Los primeros versículos del capítulo 5 son parte, como un remate del capítulo 4, porque Pablo responde ahora al cuándo. ¿Cuándo será esto? Capítulo 5, versículos del 1 al 3. En cuanto al tiempo y las circunstancias, no tienen, hermanos, necesidad que les escriba. Saben muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente crea estar segura y en paz, entonces la ruina caerá de repente sobre ellos, igual que los dolores de parto sobre la mujer embarazada, y no podrán escapar. Esta es otra manera de responder Pablo a esa interrogante. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Pablo, por supuesto que lo desconoce, no sabe cómo, sin embargo, él dice, bueno, esto sucederá de esta manera. Pone un ejemplo en sentido figurado. Vuelve a echar mano de las imágenes apocalípticas. Pero Pablo dice que cuando la gente crea estar segura y en paz, entonces la ruina caerá de repente sobre ellos. Naturalmente, Pablo está hablando de aquellos que no aceptaron el mensaje de salvación que él propuso. Por supuesto que los cristianos de Tesalónica, desde la perspectiva de Pablo, podríamos decir, ellos no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque ya dijimos, estos cristianos de Tesalónica están viviendo el evangelio que Pablo les comunicó o les predicó. Sin embargo, en esta sección práctica, Pablo sigue insistiendo en una serie de conductas. Por ejemplo, los versículos que van del 4 al 11, dice Pablo lo siguiente: pero ustedes, hermanos, no viven en la oscuridad. Por tanto, el día del Señor no debe sorprenderlos como si fuera un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por tanto, no nos quedemos dormidos como hacen los demás, sino que estemos atentos y vivamos sobriamente. Los que duermen, de noche duermen. Los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, debemos vivir con sobriedad, cubiertos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como casco protector. Porque no nos ha destinado Dios al castigo, sino a lograr la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de que tanto despiertos como dormidos vivamos unidos a Él. Por tanto, anímense mutuamente y contribuyan al bien de unos para con otros, como ya lo están haciendo. Bueno, Pablo aquí les está recordando lo que ellos ya vienen haciendo.
que son hijos de la luz, no de la noche. Sin embargo, los exhorta a seguir en ese caminar, a seguir pues en ese tesón de portarse plenamente como a cristianos, porque lo que es un hecho indiscutible, algún día se dará esta parusía, esta segunda venida de Cristo, y por lo tanto pues hay que estar preparados, dice Pablo. Lo mismo que nos dirá el Evangelio de Mateo por allá en el discurso escatológico, capítulos 24 y 25. Por eso en el capítulo 25, versículo 45 más o menos, dice Mateo, en palabras de Jesús: dichoso el siervo que cuando venga su amo lo encuentre haciendo lo que debe. Perdón, esto es muy importante, lo que está señalando aquí el evangelista Mateo, que va a ser dichoso aquel siervo que cuando venga su amo lo encuentre haciendo lo que debe. Aquí podría surgir una pregunta para nosotros: bueno, ¿y qué es lo que debo de estar haciendo? ¿Qué es lo que debo de estar haciendo? ¿Debo de estar orando? ¿Debo de estar en el Santísimo? ¿Debo de estar rezando el rosario? ¿Qué debo de estar haciendo? Podría surgir una interrogante para cada uno de nosotros. Pues bien, valdría eso que yo acabo de mencionar, pero sobre todo, debo de estar amando. ¿Por qué? Porque ese es el distintivo del cristiano. Lo que yo mencioné, estar ante el Santísimo, hacer el rosario, estar en misa, estar en oración, es parte de, ¿estamos de acuerdo? O sea, es parte de, pero no lo es todo. Aquí recordemos nuevamente que Jesús vino a este mundo a proponernos un estilo de vida, y ese estilo de vida bien entendido, bien vivido, se nos antoja el reino de Dios en vida. Entonces, sobre todo es eso. No digo que lo demás no, claro, es parte, pero sobre todo el amarnos los unos a los otros. Eso es fundamental dentro del cristianismo. Pues bien, la siguiente perícopa del capítulo 5 será desde el versículo 12 al 22. Dice San Pablo: les rogamos, hermanos, que aprecien a quienes trabajan entre ustedes y los dirigen y corrigen en el nombre del Señor. Correspondan a sus trabajos con amor siempre creciente y vivan en paz unos con otros. También les rogamos, hermanos, que corrijan a los indisciplinados, que alienten a los acomplejados, que sostengan a los débiles, que tengan paciencia con todos. Estén atentos, que ninguno devuelva mal por mal, al contrario, esfuércense por hacer siempre el bien unos a otros y a todos. Estén siempre alegres, oren en todo momento, den gracias por todo, pues esta es la voluntad de Dios con respecto a ustedes como cristianos. No apaguen la fuerza del Espíritu. No menosprecien los dones proféticos, examínenlo todo y quédense con lo bueno, apártense de todo tipo de mal. En esta perícopa, Pablo está haciendo 3 recomendaciones, podríamos decir. La primera es atender a quienes están al frente de una comunidad cristiana. En aquel entonces, como lo vimos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y en la segunda y en Tito, se habla de obispos, se habla de presbíteros y se habla de diáconos. Estos pues fueron los que de alguna manera estaban al frente de las comunidades cristianas. Pues Pablo aquí exhorta a estos tesalonicenses a que apoyen a estos, vamos a decirlo así, evangelizadores o encargados. Y también Pablo dice que de alguna manera corrijan a aquellos hermanos que de alguna manera no están haciendo o no están viviendo conforme a la doctrina cristiana, que esto es muy común incluso el día de hoy. Y por último, Pablo dice
en cuanto al don de profecía, que no se limite a las personas que tienen este don. Recordemos que en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, 13 y 14, Pablo nos hablará de los dones, los carismas, y uno de ellos es el don de la profecía. Entonces Pablo dice que no limitemos a aquellos que de alguna manera tienen ese don. Es lo que les está diciendo aquí en esta carta. Sin embargo, sí invita a Pablo a que seamos críticos, que examinen, dice, todo y quédense con lo bueno. Recordemos pues que aunque puede haber personas que tienen el don de la profecía, pues esto no quiere decir que estén diciendo o haciendo lo correcto. Incluso puede haber por ahí una confusión. Entonces Pablo exhorta a esa comunidad cristiana de Tesalónica que tenga mucho cuidado, ¿sí? Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Bien, espero que se vaya entendiendo estos capítulos 4 y 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 4, bueno, pues hablamos de que Pablo en la primera perícopa habla de 3 aspectos: la pureza en la que deben vivir los cristianos de Tesalónica, no dejarse llevar por alguna invitación a vivir de modo inmoral. También Pablo nos habla de la caridad entre ellos mismos, que se tenga una caridad. Y 3, que no pierdan el sentido de la responsabilidad en el trabajo. Tienen que trabajar para sacar adelante pues su vida. Y en la segunda perícopa del capítulo 4, Pablo nos habla de un hecho de capital importancia: ¿qué pasa con los muertos? Particularmente aquellos en aquel entonces como hoy que murieron, pero no se ha dado la segunda venida de Cristo, porque esto aplica también para el día de hoy. Y en el capítulo 5 viene una serie de exhortaciones prácticas en las que naturalmente para nosotros son aplicables, porque también estamos en esa expectativa. También estamos, al igual que aquellos cristianos de Tesalónica, para los que somos cristianos, estamos también esperando la segunda venida de Cristo. Y aquí hay una serie de recomendaciones que hace Pablo. En algún momento dado, Pablo utiliza la imagen de los militares, que hay que usar una coraza, es decir, un escudo, hay que usar un casco, o sea, hay que estar preparados para hacerle frente a lo que venga. Y en ese ínter, mientras que llega la segunda venida de Cristo, pues hay que estar, hay que cuidar, hay que apoyar a aquellos que de alguna manera se esfuerzan por llevar el mensaje evangélico. Para nosotros, en este orden de ideas, serían pues los presbíteros, que ellos de alguna manera han ofrendado su vida al Señor para llevar a cabo un ministerio. En ese orden de ideas, Pablo dice que hay que estar al pendiente de ellos, sobre todo en sus necesidades materiales. Y en las asambleas, que ya era muy común llevar a cabo asambleas o reuniones, Pablo insiste que hay que estar muy cuidadosos, que no hay que ponernos a la defensiva. Esto es muy importante porque parece ser que esto se ha perdido el día de hoy. Bueno, Pablo dice, estén atentos que ninguno devuelva mal por mal. Al contrario, esfuércense por hacer siempre el bien unos a otros y a todos. No es coherente, pues, un cristiano que en su corazón albergue la venganza, el odio. No, esto no es para nada es coherente con un cristiano. Al final, los versículos que van del 23 al 28, pues es prácticamente el epílogo. Dice Pablo que el Dios de la paz les ayude a vivir como corresponde a auténticos creyentes, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve sin falta alguna
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá su palabra. Se nos habla nuevamente de la segunda venida de Cristo y Pablo dice que aquel que promete cumple. ¿Quién es? Dios. Y en ese ínter se insiste otra vez en permanecer incorruptos, permanecer intachables, ¿verdad? O sea, que no haya en nosotros algo que pueda perjudicar ese encuentro con Cristo en aquella segunda venida. Versículo 25, hermanos, oren también por nosotros, saluden a todos los hermanos con el beso santo. Es una manera de decir que no haya hipocresía, como suele haber en el cristianismo actual, hay que decirlo con toda franqueza. Entonces Pablo exhorta que sea un beso santo. Podríamos utilizar la imagen negativa del beso de Judas, que nos relata el Evangelio. Les suplico por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. Cuando Pablo dice, les suplico por el Señor, es decir, que no haya quien vaya a tergiversar el mensaje. O sea, el mensaje es muy claro, que no lo vayan a malinterpretar. Y por último dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Hasta aquí la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En nuestra tercera parte, nuestra tercera oportunidad, vamos a darle oportunidad a estudiar a la segunda carta a los tesalonicenses. Es una carta pequeñita, máximo 3 capítulos, lo vamos a ver en una sola sesión. Entonces, repito, hoy vimos capítulo 4, capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Por favor, hasta aquí le dejamos. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber por los canales ya mencionados. No me despido, sino hasta la próxima. Su servidor y amigo Martín Ramírez. Hasta luego.